Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con esta escritura de Primera de Pedro, capítulo 5:10, doy inicio al tema Cristo, fuente universal de toda gracia. Cristo, fuente universal de toda gracia. Él es el origen de todo. Por eso el libro de Génesis, que significa origen o fuente de inicio de algo, todo inicia con Cristo y todo termina con Cristo. Soy el ministro Nelson Mina, director nacional del equipo de edificadores del reino, tu servidor, que tengo hoy el honor de sentarme a la mesa para servirle a los santos de todas las naciones, un banquete de la gracia maravillosa de Cristo, el que nos amó con amor eterno, el que nos rescató desde antes de la fundación del mundo, el que nos libró del pecado y nos restauró al conocimiento pleno. Hoy tengo ese honor de compartir contigo el tema el Cristo de todos los tiempos. Y vamos a ver al Cristo en Génesis, en Éxodo, al Cristo en Levítico. En Génesis es la simiente de la mujer. En eso es el Cordero de la Pascua. Sí, en Levítico es el gran sumo sacerdote. Y ya hicimos una serie completa de la simiente. Hicimos una serie del Cordero. Y estamos para hacer una serie del Cristo, el gran sumo sacerdote. Pero quiero compartir contigo en este momento la temática básicamente orientada a ese Cristo fuente universal de toda gracia. Porque Él es el origen, Él es el principio, Él es la fuente y Él es el que consuma todo. Él es el que empieza, Él es el que termina. Él es el primero y el último, es el alfa y la omega. Y sobre esa temática quiero hoy desarrollar este tema y estoy contento de compartir contigo esta realidad eterna de este Cristo maravilloso que nos llamó a su gloria, a su gloria eterna. Y me dirijo a los santos que son hijos del Altísimo, que en cualquier nación del mundo son participantes de esta naturaleza, de este llamamiento celestial, que son hijos del Altísimo que disfrutan de esta herencia eterna y que participan de este llamamiento. Somos nosotros la generación privilegiada que Dios puso en la tierra para representar su gloria y me gozo mucho. Quiero partir de un principio de fuente de origen, porque es muy importante y es muy determinante conocer el origen. Si el que no sabe de dónde viene, nunca sabrá para dónde va. Por eso es que es indispensable saber mi origen, de dónde vengo. Si no sé de dónde vengo, nunca sabré para dónde voy. El que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Entonces, en el tema de la salvación, como se trata de un tema de familia, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y amados desde antes de la fundación del mundo. Nos amaron con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Dios nos dio la gracia, esa gracia plena, pura y completa de poder nosotros participar de ese favor supremo, de esa gracia infinita. Entonces, con este mensaje lo que quiero es que tú, como buena tierra, como hijo del Altísimo, como un santo que ha sido llamado a representar su gloria, puedas tener presente que nosotros somos esos hijos, esos herederos, esos beneficiarios de ese patrimonio universal y que necesitamos conocer a ese Cristo, que es el misterio escondido, que no se dio a conocer en nuestras generaciones, pero que ahora es revelado por los apóstoles y profetas. El Cristo universal de toda gracia, el Cristo de todos los tiempos,
el Todopoderoso, el Alfa y la Omega. Voy a poner una canción de Marcela Gándara y ahora entonces continuamos con la temática eh, que hemos escogido hoy para compartir. Ese Supe que me amabas de Marcela Gándara. Entonces vamos a con esta canción. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraste, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, que supe que me amabas, aunque lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de
al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Es para mí siempre un honor el poder compartir. Supe que me amabas y, y antes de ti, que son canciones que recuerdan nuestro origen, el amor eterno con que el Padre nos ha amado y cómo en Cristo nosotros somos renacidos simiente incorruptible. Qué privilegio saber que pertenecemos a esa familia real y que esa simiente nos alcanzó. Entonces Cristo, como la simiente, es la fuente de origen. Por eso dice Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente es Cristo. Entonces es Cristo, somos bendecidos todas las familias de la tierra. Quiere decir que Cristo es la bendición universal de las naciones. Cristo es la fuente universal de bendición. Cristo es la fuente de vida. Cristo es la fuente de libertad, la fuente de paz inagotable. Cristo es la fuente de prosperidad ilimitada. Cristo es la fuente de libertad. Cristo es el Cristo el deseado de las naciones. El Cristo que necesitan conocer los pueblos. Ese Cristo, esa simiente, ese esperma, esa semilla, esa palabra, ese verbo que se hace carne y que habita y de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia, plenitud, gracia sobre gracia. Entonces esa gracia en Cristo que nos alcanza es la gracia que hoy yo quiero compartir contigo como Cristo fuente universal de toda gracia. Es decir, en Cristo somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo y en Él estamos completos, no nos falta nada. Conocer a Cristo es nuestra herencia. Por eso el apóstol Pablo, que tuvo esa revelación de ese Cristo, en Efesios, en Filipenses capítulo 3, él hace esta declaración, que es algo realmente maravilloso. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo hace esta declaración, dice así, en el versículo 7, Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, él hizo una balanza y en la balanza encontró que Cristo era superior a todo lo que él tenía. Entonces consideró que todas esas cosas eran para lo que era para él ganancia, él lo tomó como pérdida, lo que para él, y lo voy a leer aquí en esta nueva versión internacional, que siempre tienen esa riqueza de lenguaje. En Nueva Versión Internacional, Filipenses capítulo 3, lo voy a leer acá en esta versión. Filipenses 3, versículo 7 dice así: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos.
qué convicción, qué certeza, qué seguridad el llegar a este punto de saber que por Cristo lo perdía todo, que lo que para él era la ganancia lo dejaba por el amor de conocer. Y en la Reina Valera este mismo pasaje lo narra de esta manera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegar a ser siendo semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo fuente de vida, Cristo fuente de paz, Cristo fuente de libertad, Cristo fuente de prosperidad, Cristo fuente de sobreabundancia ilimitada, fuente universal de toda gracia. Conocerlo a Él, ser semejante a Él, participar de su linaje, de su mentalidad, de su lenguaje, de su cultura, de su nacionalidad, de su santidad, de su propósito, de su llamado, de su gloria, de su excelencia. Cristo, el Rey, la simiente incorruptible, el Verbo hecho carne, el gran sumo sacerdote, el Salvador del mundo. Cristo, la roca eterna, la piedra viva, la fuente. Cristo, la verdad. Cristo, el camino. Cristo, la verdad. Cristo, la vida. El Cristo de todos los tiempos. Ese Cristo que lo llena todo, que lo suple todo, que lo puede todo, que lo sabe todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese, dice ahí, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Quiere decir que Cristo nos fortalece en todo. Cristo es fuente de paz, de vida, de gozo, de esperanza, de confianza, de provisión, de protección, de seguridad. Él es la roca eterna, es el fundamento eterno, el Cristo. Y yo tengo ese honor de compartir en esta serie Cristo de todos los tiempos, ese Cristo fuente de origen universal de toda gracia, todo favor, toda dádiva, todo viene de Él, creador, hacedor. Él es autor y consumador de la fe. Cristo, el misterio escondido, que no fue conocido en otras generaciones, dice el apóstol Pablo, dice en el versículo Efesios 3, dice ahí, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, prisionero de Cristo, un convicto, prisionero, había abrazado esa vida, había recibido esa gracia. Si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio de Cristo, fuente de origen universal de toda gracia. Cristo, conocerlo a Él. Cuando tú te mires en ese espejo, vas a descubrir quién eres, porque Cristo es el único espejo que permite que el que se mire en Él descubra quién es. La samaritana, cuando se encontró con ese espejo y miró en ese espejo, descubrió que ella era una evangelista internacional, descubrió su población objetivo y su territorio de gobierno, y pasó a la historia como una mujer influyente, como una evangelista de talla internacional que podía traer todos los hombres de una ciudad a los pies de ese Cristo que la había abrazado, que la había alcanzado
con su gracia plena, que le cambió la vida, las prioridades y la escala de valores para que ella ahora fuera una mujer que los hombres los ponía a los pies de él. Cristo de la gloria, ese Cristo, roca eterna, fuente de vida. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio, Cristo el misterio. Cristo la simiente de la mujer, Cristo la fuente de vida, Cristo fuente universal de toda gracia. Y fíjate qué importancia tiene el conocer el origen, porque si tú y yo no sabemos de dónde venimos, nunca sabemos por dónde vamos. El que no sabe de dónde viene, nunca sabrá para dónde va. Fuente de origen, ¿sí? Procedencia, origen. Ahora, dice Efesios capítulo 1, para que tú tengas presente ese origen eterno y esa bendición eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijeron? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Cuándo? Es la pregunta. Ya sabemos en quién, en Cristo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, que Cristo es la bendición de todas las naciones. Cristo es el deseado de todas las naciones. Cristo es la fuente de vida de todas las naciones. Ya sabemos en quién, ¿sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya sabemos quién. Ahora vamos a ver cuándo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, tú y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, con toda, absolutamente todas las bendiciones. Sin embargo, millones de creyentes dicen en el mundo: Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano. Pero aquí dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición desde antes, con todas, ya las tenemos todas. Y pues la gente cogió eso como un saludo, pero no es un saludo, es una declaración de fe. Bendecido es una declaración de fe, porque eso es lo que somos en Cristo. Entonces hay gente que bendice en futuro. Dios le bendiga. ¿Cuándo? En futuro. Pero Dios bendice en pasado. ¿Cuándo nos bendijo? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy un bendecido antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Bendecido. De hecho, que eso no es un saludo, sino una declaración de fe. Y es un acto consumado de un disfrute en verdad presente de algo que pasó en la eternidad pasada. Bendecidos en Cristo, antes de la fundación del mundo. Por eso es que nos amó con amor eterno. Nos amó con amor eterno. Por eso la canción, supe que me amabas. Supe que me amabas. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Con amor eterno los he amado. ¿Cuándo me escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. Por eso ese Cristo de la gloria, el Cristo pleno, el Cristo de toda gracia, fuente universal. Y este Cristo nos dice lo siguiente: si un ser no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Entonces yo quiero hoy hablar del origen, de la fuente. ¿Sí? Dice en Juan capítulo 16, versículo 28. Dice así. Juan 16, 28. Leo el 27. Dice así: pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Origen, ¿de dónde salió Cristo? De Dios. Es muy importante saber el origen, porque el que no sabe el origen no sabe para dónde va. El que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Por eso hoy estamos hablando de Cristo, fuente universal de toda gracia. Fuente universal de toda gracia. Es la fuente universal de todos los tiempos, de todas las generaciones.
todos los tiempos y todas las generaciones. Salí del Padre. Versículo 28. Salí del Padre. Origen. ¿De dónde salió? Del Padre. Es decir, salió del Padre. Origen. Origen. Y he venido al mundo. ¿A qué vino al mundo? A dar a conocer al Padre. Ese es propósito. Esa es misión. Ese es destino. A dar a conocer al Padre. Juan capítulo 1 nos habla. Hoy te estoy hablando de tu misión y de la mía. Si tú saliste de Cristo, si tú saliste del Padre, si tú saliste de Dios, viniste a la tierra para darlo a conocer. Eso es si uno sabe de dónde salió, porque el que no sabe de dónde salió no sabe para dónde va y no sabe tampoco dónde está. Pero si tú saliste de Dios, estás en la tierra para dar a conocer al Padre. Juan capítulo 1 nos dice esta verdad. Dice ahí Juan 1, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Para qué salió del Padre? Salió del Padre para mostrar el origen. ¿Y para qué vino al mundo? Para dar a conocer al Padre. En Mateo capítulo 11, dice ahí, Mateo 11, hablando del mismo origen, Mateo 11, dice así en el 11, Mateo 11, 27, dice así, Mateo 11, 27. En el 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Voy a continuar con una canción y ahora seguimos. Hasta ahora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Para esta hora he llegado y para este tiempo nací. ¿De dónde naciste? Del Padre. ¿Cuál es tu fuente? El Padre. Origen. Ese es tu origen, ese es mi origen. Entonces, para eso, sí, Padre. Mateo 11, 26. Sí, Padre. Porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. Ese es el Dios de toda gracia. Todas las cosas me fueron. Por eso es que tú estás bendecido con toda bendición. Tú estás completo. Tú y yo no nos falta absolutamente nada. Lo tenemos todo, estamos completos. Pero estas verdades hay que conocerlas, porque cuando uno no sabe que está completo y lo tiene todo, se mantiene pidiendo como un mendigo. Millones de creyentes en el mundo son mendigos. Piden, sabiendo que ya todo fue entregado. Todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad, a ti y a mí, ya nos fueron dados por su divino poder mediante el conocimiento. Lo que necesitamos es conocer el derecho legal de ese patrimonio universal, pero solamente se conoce por Cristo. En Él es que conocemos esas cosas que ya recibimos.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y ahí Lucas 15:31 dice, Padre, el Padre dice, Hijo, todas mis cosas son tuyas. Y a Cristo lo hicieron heredero de todo y nosotros somos coherederos con Él. A Él lo hicieron heredero de todo. Pero es que conocerlo a Él. Por eso Pablo decía, he estimado las cosas por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por amar que lo he perdido todo para ganar y conocerlo a Él. Estimar todo por basura. Porque Hebreos 1:1, Hebreos dice que a Él lo hicieron heredero de todo. Y que tú y yo, Romanos 8:16 y 17 dice que somos coherederos con Cristo. Quiere decir que toda la herencia que le dieron a Él a nosotros nos la dan porque somos coherederos con Cristo. De todo el patrimonio universal, de toda la herencia, de su plenitud, de su gracia, de su favor, de su paz, de su vida, de su sabiduría, de su conocimiento, de su inteligencia. Pero ese Cristo es que hay que conocer. Entonces, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. ¿Sí? Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A qué vino el Hijo? A revelar al Padre. Por eso Gálatas capítulo 1, Pablo, que recibe esta experiencia reveladora, Pablo lo dice ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice así, Gálatas 1:15, dice así, pero, Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, o sea, le agradó a Dios, le agradó, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Lo apartó desde el vientre de la madre y lo llamó por su gracia. Quiere decir que el padre no tuvo, ni la madre tuvo la oportunidad de escoger el destino de Pablo. Pablo fue llamado desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia. Y su gracia fue esta. Y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Quiere decir que Pablo dijo, pero cuando agradé a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuál es la gracia? Revelar a su Hijo en mí. Revelar a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo habita la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Ese es el Cristo de todos los tiempos, el Cristo, la fuente universal de toda gracia. Revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué reveló al Hijo en Él? Para que yo lo predicase entre los gentiles. ¿Para qué me revelan a Cristo? Para que lo predique con los gentiles. ¿Quién es un gentil? Uno que no conoce a Dios. Uno que no sabe que es hijo, pero que ya pertenece a la familia, pero que hay que contarles. Por eso se predica. Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de quién? De Cristo. Por eso en 2 Corintios dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino que lo predicamos a Él. Por eso este mensaje está centrado en Cristo, fuente de vida. Ese Cristo de todos los tiempos. Ese Cristo, la roca eterna. Ese Cristo, el Rey. Le agradó al Padre revelar para que yo lo predique. Por eso entonces estoy predicando a Cristo hoy. A Cristo el Rey. Entonces, ¿para qué salió del Padre? Para dar a conocer al Padre. Entonces salí del Padre y he venido al mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para dar a conocer al Padre. ¿Por qué estoy en el mundo? Para dar a conocer al Padre. Por medio de Cristo. Origen, salí del Padre. Destino, propósito, misión, dar a conocer al Padre. Tu misión y mi misión, dar a conocer al Padre por medio del Hijo. Ahora dice, otra vez dejo el mundo. Misión cumplida. Acabó la obra. Cumplió la misión. Dio a conocer al Padre. Y lo vamos a leer porque él presenta el informe de su misión cumplida. Es decir, él presenta antes de ir a la cruz, presenta el parte de la misión y da este informe. Entonces vamos a leer el informe de la comisión.
de cómo Él da el informe de la comisión antes de ir a la cruz y nos muestra a nosotros que Él vino al mundo y cuando dejó el mundo ya había cumplido su misión. Y es algo muy, muy importante. Juan capítulo 17 es el informe final. Vamos a leer el informe final de un enviado que cumplió la misión al pie de la letra. Sabes que su misión era dar a conocer al Padre, porque Él salió del Padre, vino al mundo a dar a conocer al Padre. Cuando terminó la misión de dar a conocer al Padre, regresó. Pero entonces vamos a leer aquí el informe final. Juan 17:1 es el informe final de un enviado. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿a quién le está dando el informe? Al Padre. ¿Por qué? Porque Él salió del Padre. ¿A quién le da el informe? Al Padre. Qué lindo. Fíjate que yo le pregunté a Dios, le dije, Señor, ¿tú por qué dices que yo soy tu hijo? Entonces Dios me contestó esto que dice aquí. Voy a leerte aquí lo que Dios me contestó en Romanos capítulo 8. Dice en Romanos capítulo 8, dice así. Esto me contestó el Señor. 8:16 dice así. Dice en el 15, dice así. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, papito lindo. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, la tarea, la misión del Espíritu Santo es testificar a tu espíritu que tú eres hijo. El día que tú y yo sepamos que somos hijos, automáticamente al ser hijo te constituyen heredero. La pregunta que uno se hace es esta. ¿Tú qué haces? ¿Qué hace un hijo para heredar un patrimonio universal ilimitado? ¿Qué hace? No, nada. Simplemente que el Padre decida que tú seas hijo. Entonces la decisión de que tú seas hijo, que yo sea hijo de Dios, es de Dios, no es tuya, no es mía, porque los hijos no son los que escogen a los padres, son los padres los que deciden tener los hijos. ¿Qué quiere decir? Que la iniciativa de la paternidad nace de Dios y Dios quiso que tú y yo fuéramos sus hijos. Y dijo, Nelson, entonces yo le dije, Padre, ¿y qué significa que yo sea tu hijo? Significa que tú eres mi hijo y también eres mi heredero. O sea que cuando yo te hice mi hijo, yo te hice heredero de todo mi patrimonio. Pero esto solo lo puedes conocer en Cristo. Si no conoces a Cristo, nunca podrás saber, porque a Cristo yo lo constituí heredero de todo. Ahora, para que no me mires con esa cara de asombro, porque la gente dice, no, pero mire lo que él está diciendo. Yo te lo voy a leer, Hebreos capítulo 1, para que no me mires con esa cara de asombro, porque la gente dice, no, pero mire lo que él está diciendo, lo que Nelson Mina está diciendo. No, yo no estoy diciendo, yo estoy leyendo. Hebreos capítulo 1 dice así. Dice, Dios 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todo? Cristo. Y dice ahí, Romanos 8, vuelvo ahí. Y si dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, doble herencia. Herencia eterna en las cosas del reino y herencia en la tierra, en las cosas de la tierra. Es decir, todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la piedad, lo hemos recibido por su divino poder. Doble herencia, doble patrimonio. El patrimonio de los misterios del reino y el patrimonio de las cosas de la tierra, porque nosotros somos reyes sobre la tierra y Dios nos dio por herencia las naciones. Quiere decir que todas las naciones son patrimonio de nosotros. Por eso el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3 lo dijo, sino que esta vez a nosotros pues, nos cuesta. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 21, dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ay, esto es contundente. Todo es nuestro. Y nosotros somos de Cristo. Y a Cristo lo constituyeron heredero de todo y Cristo nos hizo coherederos con él.
O sea, Él quiso que nosotros participáramos de todo, de Él. Pero hay que conocerlo a Él. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ese Cristo, fuente universal de toda gracia. Ese Rey, ese Señor soberano, el Señor y Cristo, el heredero de todo. Entonces, la razón por la que Dios me dice que yo soy su hijo es para que yo sepa que soy su heredero, que yo pertenezco a la familia, que tengo su linaje, que tengo su mentalidad, su lenguaje, su cultura, su nacionalidad, que pertenezco a esa ciudadanía, que pertenezco a ese reino, que soy heredero, ¿sí? Y el Espíritu tiene la tarea de dar testimonio, porque el día que tú y yo descubramos que somos hijos, automáticamente, y si hijos, también herederos y coherederos, ¿sí? Herederos y coherederos. Y si hijos, si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, a Él lo hicieron heredero de todo y Él nos hizo coherederos con Él. Herencia, reinado universal, vida abundante, vida reinante, vida triunfante, vida del Espíritu, vida nueva. Somos esos beneficiarios, somos esos participantes de esa naturaleza. Por eso, más el Dios de toda gracia con el que empezamos la lectura, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, llamados a la gloria eterna. Entonces, vuelvo al informe. Recuerde, salí del Padre origen, he venido al mundo, misión, dar a conocer al Padre. Y aquí Él presenta el informe. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como te he dado, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Potestad, derecho legal, autoridad. Como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea que este mensaje de Cristo tiene el propósito de dar vida eterna a todos los que son de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice Romanos 8. Pero tú tienes el Espíritu de Cristo, tú eres de Cristo, tú perteneces. Entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Cristo es el enviado que vino a dar a conocer al Padre. Esa es la vida eterna. Entonces Él presenta el informe y dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ese es el informe final del enviado, del Cristo, que está dando el informe al Padre. Yo, Padre, he cumplido la misión. Todo lo que me dijiste que sea, te he glorificado en la tierra, te he dado a conocer. He cumplido la misión y estoy dando el informe. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Han conocido verdaderamente que salí de ti. Es lo que estamos diciendo, salí del Padre. ¿Por qué han conocido verdaderamente? Porque yo te he dado a conocer, porque he cumplido la misión, porque a eso vine. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora dice ahí, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tú eres ella. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello.
Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre, voy a regresar a la gloria que tuve contigo. Cristo nos regresa a los lugares celestiales. Cristo nos regresa al estatus de hijos y herederos. Cristo nos regresa a la gloria eterna. Cristo nos regresa a la santidad verdadera. Cristo nos reconcilia con el Padre, con la fuente de origen. Dice ahí, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Este es el informe, y te dejo la tarea que te leas el capítulo completo de Juan 17, el informe final. Qué informe tan completo, tan preciso, tan perfecto. Él está dando el parte de cumplimiento de la misión. He acabado la obra, he cumplido la misión, he reconciliado a la humanidad, he reconciliado a la creación, he regresado a todo. Por eso dice ahí en 2 Corintios, hablando de esa reconciliación, que es la que te comparto hoy, 2 Corintios capítulo 5, dice así, dice ahí, y todo, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo es el mediador. Cristo es el fiador. Cristo es el propiciador. Cristo es el autor y consumador de la fe. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, porque Él es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Reconciliado. Este mensaje de reconciliación es notificación. Yo estoy notificando a tu vida, en cualquier nación del planeta donde te encuentres, que ya fuiste reconciliado, que Cristo ya pagó el precio de tu libertad, que Cristo ya llevó el castigo de tu paz, que Cristo quitó el pecado, que Cristo ya te perdonó para siempre, que tú haces parte de la familia real y que puedes regresar a tu origen. Entonces, salí del Padre, origen, y he venido al mundo, dar a conocer al Padre. Esa es tu misión y esa es la mía, dar a conocer al Padre por medio de Cristo. Por eso hay que conocer a Cristo, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Otra vez dejo el mundo, misión cumplida. Y dice Juan 16, otra vez dejo el mundo, he acabado la obra, he cumplido la misión y voy al Padre. Todo el que salió del Padre regresa a Él. Todo el que salió de Dios regresa a Dios. Por eso es que nunca tu salvación estuvo en peligro, porque tú naciste salvo. Cuando Dios te engendró de simiente incorruptible y te escogió desde antes de la fundación del mundo, desde esa elección ya tú eras salvo. Nos descarriamos para aprender la escuela del fracaso inteligente, pero cuando ya vino Cristo nos reconcilió y nos regresó al origen. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Si tú saliste del Padre, regresas al Padre, pero si no saliste del Padre, quién sabe para dónde vas. Por eso es que muchos predicadores negocian con la salvación y asustan a las personas y los manipulan y hacen predicaciones, que el infierno, que la pailamocha, que no sé qué, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no le enseñan a la persona el origen. No le enseñan el origen. Cuando uno sabe el origen, salir del Padre, ¿a quién regreso? Al Padre. Eso es importante, determinante, es vital. Voy a entonces a continuar un poco con la canción y ahora entonces seguimos con la sus propósitos eternos, yo me vi, las horas llegaron, aunque no puedo creer, entre sus dones para hoy me
esta hora llega. Bendito mi Dios que tú y yo llegamos a esta hora y para este tiempo llegaste, para conocer estas verdades. Quiero leer Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Para esta hora llegado. Es la canción de Marcela que estamos colocando. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Por qué regresaba al Padre? Porque Él salió del Padre. Dice ahí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, con amor eterno. Te he amado. Jeremías 31. Y dice en el 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Que había salido de Dios y a Dios iba. Origen. Si tú no sabes tu origen, si no sabes de dónde vienes, nunca podrás saber para dónde vas. Y ese es el principio que hay que conocer y es determinante. Y yo apelo a tu limpia conciencia y al Espíritu de revelación y sabiduría para que a ti que eres heredero, estas verdades te sean aclaradas, te sean dadas a conocer. En Juan 8:42, el mismo Cristo hablando dice así, Juan 8:42. Jesús entonces les dijo, si su Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Está hablando, si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Enviado. Identidad. Eso es muy importante, muy determinante y me gozo que tú lo sepas. Y quiero terminar esta enseñanza explicándote de este tema de origen. En Eclesiastés 12:7 tú sabes que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, origen. El cuerpo, el polvo de la tierra vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, lo dice Eclesiastés 12:7. Ahora quiero terminar con Apocalipsis capítulo 1, haciendo esta explicación final. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Esto es muy importante que tú y yo lo sepamos, ¿sí? Porque nos permite seguir afirmando esta verdad en Cristo, ¿sí? Es muy importante para ti y para mí. Apocalipsis 1, 8 dice así. Dice así. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Y en el 11 dice así, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. O sea, ahí hay tres declaraciones. Primero alfa y omega, principio y fin, y primero y último. Entonces quiero empezar con alfa y omega. ¿Qué quiere decir? Que en el reino, todo en el reino es grande, aunque empiece en pequeño. Todo en el reino es grande. En el reino no existe nada pequeño. ¿Qué es una semilla? Es un bosque comprimido. Mateo capítulo 13. Mateo 13. ¿Qué es una semilla? Un bosque comprimido. En Mateo 13:31 nos habla de esta verdad. Otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. O sea, una semilla es un bosque comprimido. Esta semilla, Cristo es la fuente universal de toda gracia. Cristo es la semilla incorruptible. Cristo es la palabra que vive y permanece para siempre. Cristo es la fuente universal de toda vida.
Cristo es la fuente universal de la fe. Cristo es el Todopoderoso. Esta semilla, Cristo es la palabra, Cristo es el semen, Cristo es la esperma, Cristo es el verbo hecho carne. Todo en el reino es grande. Y aunque tu principio haya sido pequeño, dice el libro de Job capítulo 8, tu final es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que en el reino no hay nada pequeño, todo es grande. Tú y yo pertenecemos al mega reino, al reino de la grandeza, de lo superlativo, de lo super grande, de la mega obra. Entonces, esta palabra hoy corre y es glorificada. Entonces, primero, todo en el reino es grande, alfa y omega. Eso es lo que quiere decir alfa y omega. Que todo en el reino, aunque empiece pequeño, termina grande. Todo es grande. Y una semilla es un bosque comprimido. Y aunque la palabra sea una palabra que parezca pequeña, esa palabra tiene una dimensión universal, porque esa palabra vive y permanece para siempre. Lo segundo es que dice que principio y fin. Entonces, todo en el reino termina en armonía con el diseño original. Principio y fin. Todo lo que Dios hace, primero lo termina y luego lo empieza. ¿Eso qué significa? Que antes de que Adán naciera, Dios ya había resuelto el problema de Adán. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice ahí, Primera de Pedro 1:20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios tenía la solución para Adán antes de que Adán naciera. Y Dios tenía la solución para Adán antes de que Adán muriera. Y Dios tenía la solución para Adán antes que el pecado existiera. Dios tenía a Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Quiere decir que la solución para la muerte de Adán ya estaba en la eternidad definida. Este cordero fue escogido antes de la fundación del mundo. Dios primero termina, o sea, Dios primero plantea la solución y luego presenta el inicio del conflicto. Cuando Adán muere, ya la solución para Adán estaba desde antes de la fundación del mundo. En el reino de Dios primero termina y luego pone a los hombres a ministrar, a disfrutar todo aquello que Él hizo, que ya hizo extremadamente bien. Dios anuncia, por eso Él anuncia al final desde el principio, porque Él ya estuvo en el final desde antes de la fundación del mundo. Esa es la gracia de Dios. Y por último, dice que Él es el primero y el último. ¿Sí? Primero y el último. Todo en el reino somos número uno, aunque lo pongan de último. O sea, somos primogénitos. Primogénito es que todos nacimos en el mismo tiempo, todos tenemos misiones diferentes, pero todos somos número uno. Lo que pasa es que no te puedes comparar con nadie. Quiere decir que en el reino no te definen la posición en que te pongan. Cuando tú eres número uno, no importa si te ponen al final, como eres número uno, el final te alcanza. A David era el hermano número 8. A él no lo invitaron a la fiesta, pero él era el número uno. Y hasta que el número uno no llegó, no había fiesta. Ese es el principio extraordinario de la gracia. Ese es el Cristo. O sea, que nunca te sientas excluido por la posición en la que te pongan. Si Dios te escogió para ser número uno, no importa dónde estés. A José, como era el número uno para gobernar, lo llamaron. A David, como era el número uno, lo llamaron. Aunque lo llamaron de último, pero a él le pertenecía el número uno. Quiere decir que en el reino todos somos número uno. Y con esta explicación termino. Espero que esta enseñanza te edifique y me gozo de compartir contigo. Y termino con esta canción de Marcela. Sí, termino con esta canción de Marcela. A este tiempo. Nos vemos hasta la próxima. Estamos en comunicación. Comunícate por el Face, comunica por el YouTube. Estamos para servirte. Me gozo de compartir contigo esta gracia maravillosa. Hasta la próxima.